Estás escuchando. Friendliest, most Radio Amor. $25 gifts. www.proclamadelcauca.com. Emisora online, emitiendo desde el norte del Cauca. Santander de Quilichao, Colombia. Proclama Radio, la radio de nuestra gente. Muy buenas noches, amigos y hermanos cibernautas. Desde la emisora virtual www.proclamadelcauca.com estamos en el espacio de poesía y temas importantes de Santander de Quilichao, Cauca. En esta mesa, esta noche nos acompañan en la mesa la poetisa Bernice Henao, el patriarca Sergio Vanguero Charria, Sergio Vanguero Jr., y dentro de pocos momentos llegan nuestros amigos el director Fabio Holguín y Gerardo Bolaños. Hoy vamos a seguir leyendo sobre la biografía de Antonio Nariño. Hoy está el tema de Semillas de Seducción. Bueno, y también le vamos a hacer un homenaje a un gran poeta, Mario Benedetti. Vamos también a interpretar y a leer unas poesías muy hermosas de este escritor suramericano, uruguayo, ¿no? Sí, uruguayo. Entonces nos iniciamos con La Antorcha Brillante, biografía de Antonio Nariño, y uno de los apartes, vamos a leer dos: Sin nombre para la depresión. Mientras el virrey preparaba su informe al válido Manuel Godoy, le comunicaron que Antonio Nariño se hallaba indispuesto en su presidio. De inmediato se ordenó mediante decreto que el médico Honorato Vila fuera el encargado de su asistencia y curación. El médico quedó impedido bajo juramento de tratar cualquier otro tema diferente a la enfermedad y se comprometió a reportar diariamente el estado del enfermo. El 8 de septiembre, Honorato Vila cumplió con el decreto que se le había impuesto y marchó al cuartel de caballería para examinar al detenido. Encontró que además de las enfermedades habituales que expuso su paciente, Nariño se hallaba con un defecto de espíritu que se manifestaba por el abatimiento de ánimo, tremores convulsivos, todos producidos de la agitación e irregularidad de los espíritus animales, síntomas propios de dicha enfermedad. Vila añadió que la enfermedad por su naturaleza es de difícil curación y enfatizaba que esto se debía a que era propia del espíritu, con lo que resistiendo a los más eficaces remedios frecuentemente perecen los enfermos. Por esta razón se ofreció a informar cualquier novedad o alteración en la salud de Nariño que se diera de improviso, además de la que estaba obligado a dar diariamente. Meses más tarde, al escribir su defensa, Nariño sería más específico que su doctor al explicar la influencia de las pasiones en la salud. Alteran más o menos, según su naturaleza, su duración y su violencia, la tristeza, ocupándose fuertemente el alma de un solo objeto en el que piensa de continuo. No hay más que una pequeña parte del sensorio que esté en acción y lo restante del cerebro permanece en una inacción más o menos fuerte, según que los afectos del alma son más o menos violentos.
El sensorio era una supuesta facultad del cerebro en la que se recibía lo que enviaban los sentidos. El temor ocasiona los mismos efectos, agregó. A pesar de lo anterior, o quizás aprovechándose de ello, el 11 de septiembre la Real Audiencia promulgó un decreto que mandaba proceder a recibir las confesiones de Nariño y Espinosa y ampliarlas de acuerdo con lo que se fuera sabiendo en el proceso. El decreto era enfático en señalar que las pesquisas no podían tener demora. Esa misma mañana, el oidor y sus testigos fueron al cuartel de caballería y en una de sus piezas compareció un hombre enfermo en cama, aunque con ligeras indisposiciones, a quien se le recibió juramento para que respondiera con la verdad. Le preguntaron si sabía que se hallaba preso y si presumía el motivo de ello, y contestó que sí, estaba preso, pero que no sabía la razón. Presumía por cosas que alcanzó a oír antes de que lo arrestaran, que a él le atribuían haber mandado sembrar tabaco a unos vecinos de Fusagasugá, lo cual estaba prohibido por el estanco en esos tiempos, pero que eso no era cierto, que lo otro es que había dicho por ahí, ya sabemos que han ido y venido a Fusagasugá chasquis, mensajeros en quechua, para poner los pasquines, y que como no se lo habían contado la mañana antes de su prisión, infería que era seria también una de las causas, aunque falsa. Enseguida, Mosquera le preguntó si sabía o se había enterado de que en la ciudad se hubiera impreso algún papel sin la licencia del superior gobierno, en qué imprenta y por órdenes de quién. Contestó que no sabía y que no había llegado a conocer cosas. Para aquellos que llegan, en estos momentos estamos leyendo la biografía de Antonio Nariño, y en uno de sus apartes, en el juzgamiento que se le está haciendo por todas las cosas que de pronto él había hecho, ¿no? Ante esto, inquirieron si la imprenta en que trabajaba Diego Espinosa era propia del confesante y si cuanto se ha impreso en ella ha sido con licencias del superior gobierno. Dijo de manera parca que sí era suya propia y que todo se había impreso con las licencias necesarias. Enseguida quisieron saber si él le había dado un papel impreso a alguien y si lo había mandado recoger de nuevo, y Nariño respondió que le había dado muchos papeles impresos en muchas ocasiones a distintos sujetos, que siendo muchos no podía especificar. Mosquera, de manera estratégica, contrapreguntó si el confesante le había prestado en alguna ocasión algún papel impreso a don Miguel Cabal, de qué materia trataba y si se lo volvió a pedir y por qué medios lo hizo. No es difícil imaginar a Nariño con abatimiento de ánimo, es decir, sumido en la tristeza, ansioso, angustiado y con ciertas funciones psíquicas inhibidas, tratando de asimilar la pregunta y midiendo con cuidado su respuesta. Tras la pausa, dijo que era cierto que le había prestado a don Miguel Cabal un papel impreso con el título Los Derechos del Hombre, y que lo había vuelto a recoger, aunque no recordaba por qué medios. Mosquera pudo sentir que lo tenía acorralado y se apresuró a inquirir 3 cosas más: dónde lo había conseguido, cuál era el lugar de su impresión y qué destino le había dado. Nariño, tomándose un tiempo, manifestó que se lo había dado don Luis Reed con unas gacetas impresas en Ámsterdam en idioma francés, que el papel se lo devolvió con ellas y que no tenía lugar de impresión, que todo lo que se leía era el título Los Derechos del Hombre.
El oidor le preguntó si sabía si el papel había sido impreso en su imprenta o si había oído a algunas personas decir eso. Declaró que sabía que no se había impreso en su imprenta y que de ello solo oyó hablar un día a don Ignacio Tejada, quien le advirtió que averiguara bien porque se decía que en su imprenta se había impreso ese papel por el cual le estaban preguntando ahora en ese interrogatorio, y que él le respondió en ese entonces que eso no podía ser cierto porque en la imprenta siempre le daban razón de todo lo que allí se hacía. Ante esta contestación, Mosquera se exaltó y decidió jugar su carta más preciada. El juez increpó a Nariño con tono duro y severo a manera de reconvención. Como dice no saber que el citado papel se haya impreso en la imprenta a su cargo, cuando de los autos consta haberse trabajado en ella concurriendo a la operación en un día de fiesta el mismo confesante, don Diego Espinosa, y el criado de esta, junto Juan José González. Hay otro. Sí, vamos a leer también Semillas de Sedición, relacionado con la antorcha brillante y relacionado también con la biografía de Antonio Nariño, ¿no? Semillas de Sedición. El virrey de Santa Fe tenía motivos suficientes para preocuparse. Al ser informado por Mosquera y Hernández de Alba de los resultados de las pesquisas, tomó medidas en el asunto y le escribió al duque de Alcudia, Manuel Godoy, que regía España en lugar de Carlos IV. Varias cosas eran alarmantes y no habían podido definirse con claridad. Una era que en el escrutinio de la biblioteca, gracias a una nota que así lo registraba, se supo de la existencia del libro intitulado El despotismo, cuyo paradero no se había logrado establecer, y otra era la ubicación de Pedro Fermín de Vargas, quien parecía se encontraba nada menos que en Filadelfia, la ciudad donde se adoptó la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Con lo descubierto hasta entonces y después de interrogar a Ignacio Calviño, a José Caicedo, a José María Prieto y a Juan de Mata Salazar, implicados indirectamente, las autoridades decidieron hacer un reconocimiento en la casa de Nariño para confiscar la pintura que le había dado el bibliotecario Manuel de Socorro Rodríguez y recoger 4 pliegos del mismo tipo de papel en el que dijeron haber impreso los derechos del hombre. Para saber bien cómo era, se traerán asimismo los 2 bustos de Washington y Franklin con el retrato de don Antonio Nariño para los efectos convenientes. Finalizaba la orden. Pobre, le confiscaron pues hasta lo más mínimo. En esa época era muy fregado todo. En cumplimiento de lo mandado, el 9 de septiembre, José Montero y Paz, en compañía de Carlos Manuel Ledesma, recorrieron el estudio de Nariño y certificaron que se componía de 4 habitaciones, que la primera servía de recibo y tenía 2 piecitas que llevaban al interior de otras 2. La una a una alcoba que sirve de librería y la otra a un pasadizo de entrada a la última pieza, que es la mayor y más retirada. Atestiguaron que esta tenía la forma que describía el diseño confiscado, que estaba perfectamente acabada y que se usaba como efectivamente servía al interesado. Aunque faltaban las cadenas y terminar algunos de los cuadros, varias de las pinturas estaban en los plafones, como la de Franklin, que parecía copiada del busto que se ha aprehendido. No encontraron la estampa de Manuel del Socorro, pero un nuevo hallazgo pareció confirmarles todas las sospechas. Se reconocieron algunos obeliscos chicos como parte de adorno de otras obras de arquitectura que se hallaban en las pinturas. Muy buenas noches, amigo Gerardo Bolaños. Muy buenas noches. Gracias, muy amable. Bienvenido al programa.
La gravedad de las cosas hizo que el virrey de Santa Fe le escribiera al futuro príncipe de la paz, Manuel Godoy, regente de España, para dejarle muy en claro cuáles habían sido las acciones que se habían tomado en las colonias. En el caso de levantarse los recelos de alguna conmoción, averiguar el origen que ésta pudiera tener y sofocar en sus principios las más pequeñas semillas de sedición, que descuidadas pudieran perjudicar el buen orden y tranquilidad pública. En su misiva del 19 de septiembre, Espeleta hacía un resumen de los hechos y de los resultados de las pesquisas. Contaba cómo había encomendado las investigaciones a 3 jueces de la Real Audiencia y explicaba su alianza con el arzobispo y los prelados de las comunidades religiosas. Han salido ya efectivamente los misioneros más instruidos y celosos a recorrer los pueblos de la comarca, con especial encargo de instruir a sus habitantes en las legítimas obligaciones que les impone el carácter de cristianos y el de vasallos de su majestad. El virrey del nuevo reino agregaba otro párrafo en el que establecía sin embaje su opinión. Los mismos padres misioneros van con el encargo de recoger los ejemplares del insinuado papel y cualquier otro que encuentren, ya sea nacional o extranjero, dirigido a conmover los pueblos y a seducirlos con las vanas ideas de igualdad y libertad. El virrey sabía que debía actuar con prontitud y con firmeza, debido a los antecedentes de 1781 y al carácter de la gente del país, que tomaban un cariz muy diferente debido a las cosas que estaban sucediendo en Francia. Por lo que a mí toca, he tomado todas las medidas de precaución que me han parecido necesarias para contener cualquier desorden que pudiera intentarse. Y aunque soy muy pronto a apurar todos los medios de suavidad, dulzura y prudencia que siempre he empleado y preferiré, por ser conforme a la mente de su majestad y a mi modo de pensar, no descuidaré los de la fuerza y autoridad que su majestad ha puesto en mis manos para la conservación de esta parte de sus dominios, protestando desde ahora a vuestra excelencia que esto será en un caso extremo en que no hayan bastado otros recursos y que sin embargo de la gravedad y delicadeza del asunto y las consecuencias que pudieran tener me obligan a mirarlo con la mayor atención. No creo por otra parte que el común de estos pueblos esté descontento con la dominación de su majestad, ni que el infeliz modo de pensar de algunos pocos individuos sea capaz de trastornar el buen orden y gobierno establecido y los honrados sentimientos de muchos vasallos que hay en este reino. Bueno, señores, yo creo que ya estos dos fragmentos, Semillas de Sedición y Sin Nombre para la Depresión, hemos leído. Todavía se está juzgando a Antonio Nariño. Claro, ¿no? todavía está en el juzgamiento de Antonio Nariño. Claro que en el primer fragmento que leímos, nos dimos cuenta que ya también estaban hablando de él ya prácticamente preso. Bueno, esta es la historia de Antonio Nariño, no nos la perdamos, sigamos con ella para en el próximo programa estaremos dándole cuenta de ella nuevamente. Bueno, vamos a hablar sobre Mario Benedetti, un autor comunicante. Mario Benedetti nace el 14 de septiembre y aquí dice lo más hermoso, dice, nació para la literatura en 1945 con su libro inicial La Víspera Indeleble, emblema además de la andadura de la generación uruguaya
que lleva el nombre de aquel año, como la generación crítica, ¿no? En palabras de Ángel Rama, se la conoce también, que tiene en nuestro autor una de sus más altas figuras literarias y que encontró su epicentro en el gran semanario Marcha de Carlos Quijano. Desde entonces Benedetti ha desarrollado un trabajo intelectual que abarca todos los géneros y pone en práctica una amplia variedad de registros. Él es el poeta de cotidianas, poemas de otros, vientos del exilio, las soledades de Babel y los demás libros reunidos en los sucesivos volúmenes de inventario. Es el gran novelista de quien nosotros, La tregua, Gracias por el fuego, Primavera con una esquina, Nota a la borra del café, el excelente cuentista de Montevideanos, La muerte y otras sorpresas, con y sin nostalgia o geografías y el dramaturgo del reportaje, Ida y vuelta o Pedro y el capitán. Pero Benedetti es también el escritor político de Crónica del 71, o Terremoto, y después el mordaz humorista de Mejor es Meneallo, el brillante ensayista del escritor latinoamericano, y La revolución posible o La realidad y la palabra, y el intelectual comprometido, en todos los sentidos un hombre de su tiempo que se niega a cerrar los ojos y dice lo que ve, artífice de esa trayectoria de lúcidas reflexiones sobre la literatura y la realidad que se inició con Peripecia y novela y el polémico El país de la cola de paja, y se consolidaría con los imprescindibles artículos Literatura Uruguaya siglo XX y El ejercicio del criterio, recopilaciones en las que no está todo, pero está lo que su autor considera fundamental. Pero la variedad de la obra de Benedetti desafía todo intento de clasificar al autor, y él ha enriquecido cada género que practica con la experiencia ganada en los demás, pero en esa variedad de registros palpita una secreta unidad que da coherencia a su obra y otorga a la poesía, al ensayo, el artículo periodístico, a la narrativa y hasta a las letras de canciones un inconfundible estilo Benedetti, quizá porque sus diversos itinerarios parten de un mismo lugar. La evocación comunicante de su labor como escritor, ese término que entre otros la crítica literaria debe a Benedetti y que designa el interés por establecer un clima en el que el lector se sienta parte de un diálogo con el autor desarrollado en un plano de confianza mutua y recíproco aprendizaje. El propio autor dijo: no escribo para el lector que vendrá, sino para el que está aquí, poco menos que leyendo el texto sobre mi hombro. A ese lector Benedetti lo conquista literariamente para movilizarlo humanamente, y esa vocación comunicante es tal vez la característica que mejor define la obra del autor, no solo porque nadie ha apelado con tanta frecuencia y tan explícitamente como él a ese lector mi prójimo, sino además porque en justa correspondencia pocos poetas disfrutan de un público tan fiel y tan masivo en el que se incluyen sectores habitualmente ajenos a la literatura. Y esa amplia resonancia es indudablemente un síntoma de buena comunicación. Seguimos leyendo a la limón, como dice nuestro director Fabio Holguín. Mario Benedetti. Siguiendo con el relato de Mario Benedetti, dice: ahora bien, el empeño confesado por seguir esta resonancia no se manifiesta a través de concesiones al facilismo, todo lo contrario.
En su relación con el lector, Benedetti deja claro que el buen escritor ha de ser un provocador, porque cuando uno quiere a alguien, explica, es lógico que procure elevarlo y no disminuirlo, abrirle los ojos y no cubrírselos con una venda. Naturalmente, una comunicación de este tipo exige utilizar un código fácilmente descifrable por el destinatario, de ahí que otro de los rasgos más llamativos de su estructura sea el lenguaje accesible a la sencillez sintáctica y la modalidad expresiva y estilística cercana al registro conversacional. Pero esa sencillez del lenguaje, también lo ha dicho Benedetti muchas veces, no es más que el instrumento de una actitud, lo cual es mucho más que una técnica literaria cuyos antecedentes remonta el autor hasta su obsesión por hablar claro, que detecta en Antonio Machado y que define como un modo peculiar y eficacísimo de meterse en Honduras y de traernos desde ellas las convicciones más lúcidas y conmovedoras. La lectura de los numerosos artículos y ensayos que Benedetti ha publicado a lo largo de 30 años da pruebas suficientes de cuál es la finalidad de ese instrumento, es decir, de la comunicación, de qué contenidos, de qué Honduras interesa preocuparse. Pero cómo comunicar es también seducir, persuadir. Esta escritura comunicante no se limita a dar testimonio de una determinada experiencia, sino que a mi juicio se sustenta precisamente en la voluntad de crear las condiciones artísticas necesarias para que el lector se reproduzca esa experiencia narrada por el escritor. Algo que Benedetti ha defendido siempre es que un escritor no termina en su obra, sino en sus actitudes naturalmente, porque él está moralmente capacitado para hacerlo. Sin duda, esta circunstancia es el respaldo vital de la obra literaria, es otra de las características que podríamos incluir entre los elementos constitutivos del éxito del autor, indiscutible casi desde sus comienzos. Por eso ya en ensayos tempranos como Ideas y actitudes en circulación, Benedetti exponía algo así como un programa contra la literatura faluta, hipócrita, tramposa, servil, que establece la honestidad y consecuencia como condiciones imprescindibles de la literatura comunicante. Por una parte, porque la única autoridad para ejemplarizar y movilizar a través de la comunicación de determinados mensajes, objetivo del esfuerzo estético, se le da al escritor una actitud que reafirme sus planteamientos escritos y no que los contradiga en la práctica. Por otra parte, porque solo a partir de la propia experiencia, de las propias dudas y certezas más sinceras, puede disponer el autor de un registro que no suene escandalosamente a falso y que sea capaz de interesar a un lector que quizás se hace las mismas preguntas o trata de explicarse los mismos enigmas. Estos mismos temas centran muchas de las reflexiones de los ensayos de Benedetti, en los que analiza las relaciones entre acción y creación literaria, estudia las posibilidades y la utilidad de estrechar los vínculos con el lector y se plantea inquietudes relacionadas no solo con el hacer, sino sobre todo con el querer hacer del escritor con sus intenciones. Estas, según sugieren sus textos, están relacionadas con la práctica de un tipo de comunicación en la que el escritor debe enfrentar una doble responsabilidad: la artística, es decir, el compromiso con la calidad estética de su obra por un lado, y por otro, inseparable, la responsabilidad que conlleva a la presencia ineludible del prójimo y el compromiso que voluntariamente ha contado con él, en el que se reafirma a menudo, por ejemplo, con versos como estos. Como vemos, Benedetti es muy claro y conciso en decir que las cosas precisas, ¿no? No le gusta el fariseísmo. Me consta y sé que nunca lo olvido, que mi destino fértil voluntario es convertirme en ojos, boca, manos
para otras manos, bocas y miradas. Esta intención confesada de ser voz, pero además intentar ser portavoz, se traduce en la puesta en práctica de un registro de escritura que activa la complicidad, otra de las nociones fundamentales de la poética de Benedetti. Estrategia que permite al lector descifrar un guiño, reconocer indicios de afinidad y así iniciar o consolidar un vínculo afectivo con la obra. Ahí empezaría lo fundamental, pues ya en un ensayo en 1967 sobre Rubén Darío, nuestro autor planteaba que la prueba infalible que permite reconocer a los grandes creadores es que estos nos conmueven en el intelecto o en la entraña, y al conmovernos nos cambian, nos transforman, aclarando así de qué comunicación nos habla y de qué Honduras interesa ocuparse. Parece claro, la capacidad de acción de la creación literaria depende de su capacidad de persuasión y la comunicación se establece para la transformación del lector. Para Benedetti, la acción, que sobre todo es acción mental, está provocada por una obra que formula preguntas, siembra dudas y moviliza rebeldías. Esa acción mental, dice, puede suponer el desenlace de la contradicción interna, la solución de la controversia, un paso al frente o hacia atrás, pero siempre un movimiento decisivo, porque gracias a ella se comprueba la validez o la caducidad de los presupuestos mentales, de las opiniones, de los principios. Y esa acción es también un modo muy efectivo de seducción artística, porque el lector no puede más que sentirse atraído por algo que lo ayuda a definirse mejor. Esa extraña operación de franqueza, intuye, tiene indudablemente un atractivo muy particular para el lector, y no creo que aquí pesen los tan comunes ingredientes de una enfermiza, escudriñante curiosidad. No simplemente se trata del interés que despierta toda experiencia humana auténtica. Hay un lector que de algún modo se inscribe como testigo, como destinatario, como interlocutor. Creo que la confluencia en ese punto de todas las vertientes de su obra es lo que hace de Benedetti un autor comprometido, sin duda, pero sobre todo comprometedor. Quiero decir, su obra consigue establecer una situación interpretativa en la que el registro utilizado elimina las distancias e invita al lector a sentirse destinatario y conmovido por un mensaje para el que se produce una inmediata atribución de significados personales. Un mensaje que lo compromete por entero, en el intelecto y en la entraña, como diría él, porque el ejercicio de su lectura no solo pone al lector en comunicación con el autor, sino especialmente consigo mismo. Y conviene recordar al respecto que esa noción de compromiso adquiere en la obra de Benedetti proporciones muy amplias que abarcan desde el significado más estrictamente político hasta el sentido más elemental, es decir, el compromiso entendido básicamente como la voluntad de cumplir y exigir cumplimiento de la palabra dada, el compromiso entendido como deseo de rescatar lo auténtico, oculto a veces bajo diferentes formas de estafa oficial o individual, porque también el propio individuo con demasiada frecuencia se estafa a sí mismo. En resumen, el compromiso, ese convaleciente, se traduce en la obra de Benedetti como un estado de ánimo y se ofrece como antídoto contra la instalación del engaño, la frivolidad y la hipocresía en zonas de importancia vital. Por eso su lección de autenticidad se aplica, por supuesto, a lo político y lo social, pero se concreta también o sobre todo en la intimidad del ser humano. Surgen entonces los poemas de amor con trasfondo político y esos otros poemas tan característicos de un fuerte contenido político, pero también acaban siendo canciones de amor. Sobre todo esas confluencias bromea, pero opina el autor. No creo que haya en esto una contradicción, porque la política es también una forma del amor, aunque no viceversa. Hay que aventar
cierta mentirosa imagen que suele presentar al luchador político como un ser tan riguroso en su disciplina, que es incapaz de amar como cualquier hijo de vecina e incluso a la hija del vecino, sobre todo si está bien de piernas e ideología. Muy mordano. El amor no es un artículo suntuario, sino una necesidad vital del ser humano, y no pensamos avergonzarnos de semejante realismo. Interesante, Benedetti. Sí. Esa frase está buena para nuestros amigos políticos. De semejante realismo surgen también algunas de las más hondas preguntas, al azar, al lector o a sí mismo. Otros temas como la reivindicación del optimismo, las diferentes terapias propuestas contra la tentación del precipicio, la invitación a rescatar de la clandestinidad esa vieja costumbre de sentir, otro de los derechos humanos fundamentales, recuerda el autor, y otros muchos temas de difícil clasificación que responden también a los presupuestos de una práctica literaria donde todo parece influir hacia el reclutamiento del prójimo lector para un nuevo humanismo practicado sin rubores, por el que además de una ideología aceptable se pueda obtener conciencia, sensibilidad y osadía suficiente para responder ante cada coyuntura de la realidad con un sentido más lúcido y más vital de lo que ocurre. Es lo que él llamó la reforma anímica, o sea, del ánimo y del ánima. El poder de seducción que ejerce sobre sus lectores esta escritura comunicante a través del fondo de verdad emocional de sus personajes, de las preguntas que a menudo plantean sus versos y de la hondura de sus reflexiones, da como resultado una resonancia que anula distancias geográficas o generacionales. La obra de Benedetti es esencialmente uruguaya, montevideana, sí, pero no solo es eso, ha logrado universalizar la experiencia de un tiempo y un lugar específico, partiendo quizá de sus prójimos más próximos, pero ahondando con la destreza de quien sabe hacer que nada humano le sea ajeno, en las preguntas que a todos nos aluden y en los enigmas que a todos nos concierne, el amor, el dolor, el miedo, la alegría, el odio, la envidia, la amistad, la soledad, la plenitud, el tedio. Por eso Benedetti es de los autores más leídos en todos los países de nuestro idioma. Además de en innumerables traducciones, su obra recorre todas las edades humanas y ningún sentimiento ni circunstancia son extraños al poder de su escritura. Ha escrito lo que muchos sentimos que necesitaba ser escrito, resume José Emilio Pacheco. De ahí la respuesta excepcional y acaso irrepetible despertada por sus libros. Muy buen tema y bastante interesante, Benedetti. Sí, nuestros amigos del Face sacan a veces unas poesías de él y unas frases interesantes. Bueno, pero por aquí tenemos unas poesías de Benedetti, por ejemplo, Coraza, que es... Claro, empieza con una de ellas. Vamos a... Corazón, corazón. Porque te tengo y no porque te pienso. Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche pasa y digo amor. Porque has venido a recoger tu imagen. Y eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres linda desde el pie hasta el alma. Porque eres buena desde el alma a mí. Porque te escondes dulce en el orgullo. Pequeña y dulce, corazón, corazón. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero,
porque tu boca es sangre y tiene frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga, y no. A esa poesía de Mario Benedetti es muy linda, es hermosa. Aquí. Para todos estamos desde www.proclamaelcauca.com. Transmitiendo desde Santander de Quilichao, la ciudad de los amanes y tierra del oro que como tal debe brillar. Seguimos con otra poesía de Benedetti. Esta se llama Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque mi amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos muchos más que dos. Ay, es hermoso, ¿viste? La poesía de Benedetti es muy linda. Seguimos con el homenaje que le estamos haciendo a Mario Benedetti, uruguayo. Hagamos un trato. Cuando sientas tu herida sangrando, cuando sientas tu voz sollozar, cuenta conmigo, dice una canción de Carlos Puebla. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que deliro. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otra vez se me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Muy bonito. Bueno. Continuamos con Benedetti, con otra. Sí, puede ser otra más. Ay, no, es muy linda. Sí. Ahí está la transparencia de Benedetti, ¿no? Asunción de ti. ¿Quién hubiera creído que se hallaba sola en el aire oculta tu mirada? ¿Quién hubiera creído esa terrible ocasión de nacer puesta al alcance de mi suerte y mis ojos? Y que tú y yo iríamos despojados de todo bien, de todo mal, de todo, a arrojarnos en el mismo silencio,
a inclinarnos sobre la misma fuente para vernos y vernos, mutuamente espiados en el fondo, temblando desde el agua, descubriendo, pretendiendo alcanzar. ¿Quién eras tú detrás de esa cortina? ¿Quién era yo detrás de mí? Y todavía no hemos visto nada. Espero que alguien venga inexorable, siempre temo y espero. Y acabé por nombrarnos en un signo, por situarnos en alguna estación, por dejarnos allí como dos gritos de asombro, pero nunca será. Tú no eres esa, yo no soy ese, esos, los que fuimos antes de ser nosotros. Era así, pero ahora suena un poco a mí. Era así, pero ahora vengo un poco de ti. No demasiado, solamente un toque. ¿Acaso un leve rasgo familiar? Pero que fuerce a todos a abarcarnos, a ti y a mí, nos piensen solos. Hemos llegado al crepúsculo neutro, donde el día y la noche se funden y se igualan. Nadie podría olvidar este descanso. Pasa sobre mis párpados el cielo fácil, a dejarnos los ojos vacíos de ciudad. No pienses ahora en el tiempo de agujas, en el tiempo de pobres desesperaciones. Ahora solo existe el anhelo desnudo, el sol que se desprende de sus nubes de llanto, tu rostro que se interna noche adentro, hasta solo ser voz y rumor de sonrisa. Puedes querer el alba cuando ames, puedes venir a reclamarte como eras. He conservado intacto tu paisaje, lo dejaré en tus manos cuando éstas lleguen como siempre anunciándote. Puedes venir a reclamarte como eras, aunque ya no seas tú, aunque mi voz te espere sola en su azar, quemando, y tu sueño sea eso y mucho más. Puedes amar el alba cuando quieras. Mi soledad ha aprendido a ostentarte. Esta noche, otra noche, tú estarás y volverá a gemir el tiempo giratorio y los labios dirán, esta paz ahora, esta paz ahora. Ahora puede venir a reclamarte, penetrar en tus sábanas de alegre angustia, reconocer tu tibio corazón y sin excusas, los cuadros persuadidos saberte aquí. Habrá que vivir cualquier huida y el momento de la espuma y el sol que aquí permanecieron. Habrá para aprender otra piedad y el momento del sueño y el amor que aquí permanecieron. Esa noche, otra noche, tú estarás tibia, estarás al alcance de mis ojos, lejos ya de la ausencia que no nos pertenece. He conservado intacto tu paisaje, pero no sé hasta dónde está intacto sin ti, sin que tú le prometas horizontes de niebla, sin que tú le reclames su ventana de arena. Puedes querer el alba cuando ames. Debes venir a reclamarte como eras, aunque ya no seas tú, aunque contigo traigas dolor y otros milagros, aunque seas otro rostro de tu cielo hacia mí. Muy bello. Uy, sí, Asunción de ti es hermosísima. Ojalá, ojalá pudiéramos tener la naturaleza intacta. Nos dejó pensativos, ¿no, Benedetti? Continuamos con una de las sesiones acostumbradas en nuestro programa. Efemérides para el día de hoy, miércoles 16 de septiembre. En el año 96 asesinan a Domiciano, emperador romano. En el año 1224, en la pequeña población de Asís, Italia, el santo Francisco de Asís declara haber recibido las estigmas o heridas de la pasión de Cristo. Él es la primera persona que tuvo esa bendición, ¿no?, de mostrar en sus manos y en sus pies las heridas tal cual como las que recibió el Señor Jesucristo en la cruz. En 1498 fallece en Ávila, España, Tomás de Torquemada, lo contrario del anterior.
religioso español, inquisidor de las coronas de Castilla y Aragón, tristemente famoso por convertir a la Inquisición en un implacable organismo de persecución religiosa y política. Influyó en los reyes católicos para el edicto de expulsión de los judíos de España de 1492. De la gallada de Hitler. Más o menos. 1736. Muere Gabriel Daniel Fahrenheit, físico alemán. En 1804, el político y físico francés Guy Lussac establece un récord de altura en globo al alcanzar 7.016 metros. En 1908, en Estados Unidos, William Crapoville Durant funda la empresa General Motors. En 1943, un comando de la SS, la policía secreta de Hitler, libera a un santico llamado Benito Mussolini de su prisión en el Gran Sasso. Ah, sí, allá estaba exiliado. En 1955, en Argentina, los militares derrocan el gobierno de Juan Domingo Perón dentro de la autodenominada Revolución Libertadora. En 1956 nace el ilusionista estadounidense David Copperfield. En 1969 nace el cantante estadounidense Marc Anthony. 69. En 1973, en el Estadio Nacional de Chile, hoy Estadio Víctor Jara, agentes de la dictadura de Pinochet torturan y asesinan cruelmente al cantautor Víctor Jara. En 1977 muere la soprano María Callas. En 1987, esta fecha, 16 de septiembre, es constituido y declarado el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Se realiza en conmemoración al día en que se firmó el Protocolo de Montreal en 1987, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, por resolución 49-114 del 19 de diciembre. Así las efemérides del día de hoy. Quiero invitarlos, si me permiten, precisamente tratándose de que hoy se están cumpliendo 42 años del terrible asesinato de Víctor Lidio Jara Martínez, Ya. que leamos un documento en el cual se narran a partes de su vida, pero también de la cruel muerte que él vivió y las demás personas con él. Interesante para conocer su vida. ¿Sí? Ese es el homenaje que invito a que le hagamos hoy a la memoria de ese gran cantautor, don Víctor Jara. Que Dios lo tenga en su gloria. Víctor Lidio Jara Martínez fue músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y militante del Partido Comunista de Chile. Fue también director teatral, investigador del folclore de los instrumentos indígenas, actor, dramaturgo y libretista, pero alcanzó la mayor trascendencia como compositor y cantante popular. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta y de cantautor, y uno de los artistas más emblemáticos del movimiento músico social llamado Nueva Canción Chilena. Su ideología comunista se refleja en su obra artística, de la que fue pieza central. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido por las fuerzas represivas de la dictadura militar, fue torturado y posteriormente asesinado en el antiguo Estadio de Chile, que con el retorno de la democracia fue renombrado Estadio Víctor Jara. Infancia. Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932. Su lugar de nacimiento es controvertido.
Algunas fuentes señalan que nació en San Ignacio, que formaba parte del entonces departamento de Bulnes. En cambio, otras fuentes señalan el pueblo de Quiriquina, cercano a la comuna de Chillán Viejo. En ambos casos, habría nacido dentro de la que hoy se conoce como provincia de Ñuble, en la región del Biobío. Luego, de pequeño, se habría trasladado con su familia a Lonquén. Al respecto existe la grabación de una entrevista que dio el cantautor en Moscú en el año 1970. Dice él: yo nací en el sur de Chile, en la provincia de Ñuble. Es una provincia muy lluviosa y también sacudida por terremotos. Mis padres eran inquilinos de un fundo y mi madre fue la que me estimuló en la música porque ella cantaba en la casa. En la casa siempre había una guitarra. Más adelante, cuando yo contaba con unos 12 años y por razones de trabajo, nos acercamos a la capital. Jara nació en el seno de una familia de padres campesinos caracterizada por un arraigado folclore. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas del campo y su madre, Amanda Martínez, originaria del sur de Chile, además de dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba. Víctor tenía 4 hermanos: María, Georgina, que le llamaban Coca, Eduardo, llamado Lalo, y Roberto. Por causa de las necesidades familiares, Víctor se vio obligado desde niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Influenciado por su madre, tomó también contacto a temprana edad con la música, además de asistir al colegio. Juventud. La familia se trasladó a la población de Los Nogales, donde coincidieron con Julio y Humberto Morgado, compañeros de Víctor en la escuela primaria. La familia Morgado proporcionó a Víctor, que abandonó sus estudios, un trabajo en una fábrica de muebles, ayudando al padre de sus compañeros en su trabajo de transportista. Cuando contaba con 15 años, falleció su madre, lo que significó la disolución del núcleo familiar. Por consejo de un sacerdote, ingresó al seminario de la Congregación del Santísimo Redentor en San Bernardo. Víctor recordó así su decisión: para mí fue una decisión muy importante ingresar en el seminario. Al pensarlo ahora desde una perspectiva más dura, creo que lo hice por razones íntimas y emocionales, por la soledad y la desaparición de un mundo que hasta entonces había sido sólido y perdurable, simbolizado por un hogar y el amor de mi madre. Yo ya estaba relacionado con la iglesia y en aquel momento busqué refugio en ella. Entonces pensaba que ese refugio me guiaría hacia otros valores y me ayudaría a encontrar un amor diferente y más profundo, que quizá compensaría la ausencia de amor humano. Creía que hallaría ese amor en la religión dedicándome al sacerdocio. 2 años después de su ingreso, abandonó el seminario al comprobar su falta de vocación, tras haber practicado allí el canto gregoriano y la interpretación de la liturgia. Tras dejar el seminario, prestó servicio militar. En 1957 entró en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En esa época conoció a Violeta Parra, que lo acogió como discípulo. Violeta Parra. Siempre hay una mujer, ¿no? No, Violeta Parra, famosísima ella. Comienzos artísticos. A los 21 años, después de cumplir el servicio militar, ingresó en el coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje de Carmina Burana, comenzando así su trabajo de investigación y recopilación folclórica. Con 24 años se unió a una compañía teatral la compañía de mimos de Noisbander, e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. A modo de anécdota, como no tenía dónde dormir, pernoctaba en inmediaciones de la escuela. En 1957 ingresó en el conjunto folclórico Cuncumem y conoció a la cantautora Violeta Parra, quien lo animó a continuar su carrera musical. Con 27 años, en 1959,
dirigió su primera obra de teatro, parecido a La felicidad de Alejandro Sieveking, haciendo giras por varios países latinoamericanos. Como solista del grupo folclórico grabó su primer disco, un sencillo que contenía 2 villancicos chilenos. Al año siguiente participó como asistente de dirección en el montaje de la obra teatral La viuda de Apablaza, de Germán Luco Chruchaga, cuyo director era Pedro de la Barra, y dirigió la obra La mandrágora de Maquiavelo. En 1961, y como director artístico del grupo Concumem, viajó por Países Bajos, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. En 1961 compuso su primera canción, Paloma quiero contarte, y continuó trabajando como asistente de dirección en el montaje de La madre de los conejos, de Alejandro Sieveking. Al año siguiente, en 1962, dirigiría para el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, ITUCH, la obra Ánimas de Día Claro, también de Sieveking. Grabó con el grupo Concumén el LP Folclor Chileno, con 2 canciones propias, Paloma quiero contarte y La canción del minero. En la época en que comenzó a desempeñar la función de director de la Academia de Folclor de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, labor que desempeñaría hasta 1968. Desde esa misma época y hasta 1970 formó parte del equipo estable de directores del ITUCH, además de trabajar entre 1964 y 1967 como profesor de actuación en la universidad. También llevó a cabo, bien como asistente de dirección o como director, varios montajes, entre ellos uno para el canal de televisión de la Universidad de Chile, realizando además una gira por Argentina, Uruguay y Paraguay, con la obra Ánimas de Día Claro de Alejandro Sieveking. En 1963 fue asistente de dirección de Atahualpa del Chiopo en el montaje del Círculo de Tiza Caucasino de Bertolt Brecht para Lituch. Compaginó su actividad teatral con la composición musical y en 1965 dirigió la obra La Remolienda de Sieveking, así como el montaje de La Maña de Ángel Jellicoe, por las que recibió el premio Laurel de Oro como mejor director y el premio de la crítica del Círculo de Periodistas a la mejor dirección por La Maña. Cantautor. El amor a la justicia como instrumento del equilibrio para la dignidad del hombre. Oración de Víctor Jara. Ejerció como director artístico del grupo Quilapayún entre 1966 y 1969 y hasta 1970 actuó como solista en la Peña de los Parra. Sin abandonar el teatro, en 1966 grabó su primer LP como solista, Víctor Jara, editado por la empresa discográfica Arena. Con la empresa filial chilena de Emilio Deón, grabó el año siguiente Canciones Folclóricas de América junto con Quilapayún. En 1969 se llevó a cabo el montaje de Antígona de Sófocles para la compañía de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile. Con la canción Plegaria a un labrador ganó el primer premio en el Festival de la Nueva Canción Chilena y viajó a Helsinki para participar en un acto mundial en protesta por la guerra de Vietnam, además de Pongo en tus manos abiertas. A este álbum pertenece el tema Preguntas por Puerto Montt, inspirado en la masacre de Pampa Irigoyen, Puerto Montt, en la que murieron 11 personas, incluido un niño, bajo la represión policial del gobierno de Eduardo Frei Montalva. En esta canción criticó duramente al autor. Criticó duramente al primer ministro de Interior, Edmundo Pérez Sujoví,
luego asesinado por el grupo extremista Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, 8 de junio de 1971. Y continuamos con la biografía, ¿no?, de Víctor Jara, chileno. Usted debe responder, señor Pérez Sujovit, ¿por qué al pueblo indefenso? Contestaron con fusil, señor Pérez. Su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiará sus manos toda la lluvia del sur. En 1970 participó en Berlín en la Conversación Internacional de Teatro y en Buenos Aires en el Congreso de Teatro Latinoamericano. En esa época participó en la campaña electoral de Unidad Popular y presentó el álbum Canto Libre. Al asumir Salvador Allende como presidente de la República de Chile, Jara fue nombrado embajador cultural y en 1971 compuso la música junto con Celso Garrido Lecca de la obra de ballet Los 7 Estados de Patricio Bunster para el Ballet Nacional de Chile, junto con Isabel Parra e Inti Illimani. Entró en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Con la discografía Discap editó el disco El Derecho de Vivir en Paz, que le valió el premio Laurel de Oro a la mejor composición del año. Trabaja como compositor de música en la Televisión Nacional de Chile de 1972 a 1973 e investiga y recopia testimonios en Herminda de la Victoria, en los cuales basaría su disco La Población. Viaja a la Unión Soviética y a Cuba y dirige el homenaje a Pablo Neruda por obtener el premio Nobel. Los campesinos de Ranquil lo invitan a la realización de una obra musical sobre el lugar y dentro de su compromiso social toma parte en los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país causada por una huelga de camioneros. Ese mismo compromiso lo llevará en 1973 a realizar diferentes actos, participando en la campaña electoral para las elecciones al Parlamento a favor de los candidatos de la Unidad Popular y respondiendo a un llamado de Pablo Neruda. Participa digiriendo y cantando en un ciclo de programas de televisión contra la guerra y el fascismo. Trabaja simultáneamente en la preparación de varios álbumes que no podría grabar, pero graba el álbum Canto por Travesura, último de lo que realizó. En 1960 recibió el título de director teatral y pasó a formar parte del directorio del Instituto de Teatro de dicha casa de estudios. Dirigió varias obras de teatro y obtuvo el premio Laurel de Oro como mejor director del año. En 1967 fue invitado a Gran Bretaña, donde recibió otro premio por su dirección teatral. Estando allí, compuso una de sus canciones más conocidas, Te recuerdo Amanda, dedicada a sus padres Amanda y Manuel. En 1968 pasó a ser el director artístico del conjunto de música popular Quilapayún. En 1967 publicó su primer álbum musical, titulado Víctor Jara. Su segundo álbum, Pongo en tus manos abiertas, en 1969, coincidió con el respaldo que prestó a la candidatura de la Unidad Popular de Salvador Allende como militante de las Juventudes Comunistas. En 1970 publicó Canto Libre, El Derecho de Vivir en Paz y La Población, creaciones gran belleza y fuerza poética que lo convirtieron en uno de los máximos exponentes del resurgimiento y la innovación de la canción popular en Latinoamérica. Sus canciones trataban sobre su pueblo y sus problemas. En la línea de los cantares de la época, con todo su éxito internacional, las llevó más allá de su Chile de natal para ser cantadas en cualquier manifestación progresista o concentración universitaria de otros tantos países, particularmente en la España de la Transición. Estaba casado con la bailarina inglesa Joan Turner, quien había sido su profesora de expresión corporal en la Universidad de Chile.
Fuertemente comprometido con su entorno político, su compromiso acabó costándole la vida. Tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet, acaecido el 11 de septiembre de 1973, se encerró con otros universitarios en la Universidad Técnica del Estado, en Santiago, para mostrar su repudio y voluntad de resistir. Sin embargo, el ejército tomó pronto las instalaciones y llevó prisionero a Jara al Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde fue brutalmente torturado y asesinado el 16 de septiembre. Ay. Tenaz, ¿no? Como el apellido Jara también, ahorita en la Copa América, que fue en Chile, hay un jugador de apellido Jara. Jara. Uy, pero una historia completísimo nombre, pero de muchas proporciones. En septiembre de 2003, al cumplirse 30 años del golpe militar, el gobierno chileno rebautizó el estadio con el nombre de Estadio Nacional Víctor Jara. A mediados de 2008 se reabrió la investigación judicial sobre su asesinato. El teniente coronel Mario Manríquez fue acusado del homicidio, tortura y asesinato. El golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, después de ser su ministro de Defensa, el 11 de septiembre de ese año, lo sorprende en la Universidad Técnica del Estado. Fue detenido junto a profesores y alumnos. Lo llevaron al Estadio de Chile, actual Estadio Víctor Jara, lugar en el que hay una placa en su honor con su último poema, donde permaneció detenido durante 4 días. Lo torturaron durante horas. Entre otras torturas, le realizaron quemaduras con cigarrillo y simulacros de fusilamiento. Y finalmente, el 16 de septiembre lo acribillaron junto al director de la empresa de ferrocarriles del Estado. El cuerpo fue encontrado el 19 del mismo mes con 44 impactos de bala. Estando preso, escribió su último poema y testimonio, Somos 5000, también conocido como Estadio Chile. El poema dice así: somos 5000, en esta pequeña parte de la ciudad somos 5000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Reconocimiento del asesinato. En 1990, la denominada Comisión de Verdad y Reconciliación determinó que Víctor Jara fue acribillado con 44 disparos el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio de Chile y que fue arrojado a unos matorrales en los alrededores del cementerio metropolitano ubicado a orillas de la carretera 5 Sur. Luego fue llevado al depósito de cadáver donde le asignaron las siglas NN y donde más tarde sería identificado por su esposa, la coreógrafa de origen británico Joan Turner. Sus restos fueron enterrados en el Cementerio General de Santiago de Chile. La viuda años después mencionaría que el diario chileno La Segunda, al día siguiente del entierro, publicó un párrafo que daba a entender que Jara había muerto sin violencia y que su sepelio había sido de carácter privado. Como homenaje a su memoria, 30 años después del golpe militar en septiembre del 2003, se puso el nombre hasta el entonces denominado Estadio Chile. El 29 de mayo del 2009, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ratificó el encarcelamiento del exsoldado del Ejército José Paredes Márquez. Como siempre, los generales mandan y los soldados pagan, quien fue acusado del asesinato del cantante. En el momento de la ejecución, Paredes Márquez era un recluta del ejército chileno que tenía 18 años, y saber que el tiro final se lo pegó un general con su propia pistola. Paredes Márquez confesó la coautoría del asesinato, lo obligaron y confirmó a Jara se le fracturaron las manos a culatazos en los interrogatorios. Declaró que cuando le tirotearon, Jara ya había fallecido debido a un disparo en la cabeza efectuado por un oficial del ejército, por lo que el juez encargado del caso ordenó la exhumación de sus restos con el fin de practicarle una segunda autopsia. En junio de 2009 se exhumaron por orden judicial los restos mortales de Víctor Jara para la realización de un estudio que determinara las causas precisas de la muerte.
El 27 de noviembre de ese mismo año, la Fundación Víctor Jara hizo público el resultado del estudio, según el mismo efectuado por el Servicio Médico Legal de Chile y ratificado por el Instituto Genético de Innsbruck. El artista murió a consecuencia de múltiples fracturas por heridas de bala que provocaron un shock hemorrágico en un contexto de tipo homicida y que fue golpeado y torturado durante su paso por el Estadio de Chile, donde estuvo detenido. Se destaca que se han encontrado más de 30 lesiones óseas, producto de fracturas provocadas por heridas de proyectil y otras provocadas por objetos contundentes diferentes a las heridas de bala. Muy salvaje. Estudio judicial del asesinato. Bajo la autoridad del juez Juan Eduardo Fuentes Belmar, en 2007 se realizó una investigación sobre el asesinato de Víctor Jara destinada a buscar responsabilidades por el mismo. Se acusó de los hechos a José Paredes, autor confeso de algunos de los disparos, aunque después se retrató, y al coronel retirado Mario Manríquez, que era el responsable del centro de detención, quedando fuera del procesamiento como responsable de la orden del asesinato, señalado por los familiares de Víctor Jara, así como por organizaciones defensoras de los derechos humanos. También fue señalado por compañeros de cautiverio del músico el excoronel Edwin Dinter Bianchi, conocido como el Príncipe. A finales del año 2012, el juez especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dicta resolución de enjuiciamiento contra los 7 militares que en esa fecha estaban a cargo de los prisioneros confinados en el Estadio Chile. Son encausados como autores del homicidio Pedro Barrientos Núñez y Hugo Sánchez Marmonti, y como cómplices Roberto Super Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dinter Bianchi, Nelson José Macet y Luis Beque Gull. Pedro Barrientos Núñez fijó en el año 1990 su residencia en Estados Unidos y en el momento de la encausación seguía viviendo en ese país, por lo que el juez ordenó la captura internacional. La descripción de los hechos que hace el autor judicial es la siguiente: que el día 11 de septiembre de 1973, a raíz de la asunción del gobierno militar de facto, la entonces Universidad Técnica del Estado fue sitiada por efectivos del Regimiento Arica del Ejército de Chile provenientes de la ciudad de La Serena. B. Que dichas tropas precedieron el día 12 de septiembre de 1973 previos disparos de proyectiles de diversa naturaleza a ocupar sus dependencias y a la detención masiva de docentes, alumnos y personal administrativo que se encontraban en el establecimiento educacional. Personas que luego fueron trasladadas en buses de locomoción colectiva hasta el entonces Estadio Chile, actual Estadio Víctor Jara. Recinto que previamente había sido habilitado como centro de detención, con la coordinación del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército de Chile, y cuyo resguardo interior fue efectuado igualmente por efectivos provenientes de distintas unidades militares, entre ellos el Regimiento Tejas Verdes de la ciudad de San Antonio, el Regimiento Blindados número 1 de Santiago, el Regimiento Esmeralda de la ciudad de Antofagasta y el Regimiento Maipo de Valparaíso. C. Que entre los docentes aprehendidos se encontraba el cantante popular y también investigador de dicha universidad, Víctor Lidio Jara Martínez, quien ingresó al Estado de Chile junto con el referido grupo de detenidos, para posteriormente ser ubicado con estos en la gradería de dicho recinto deportivo. D. Que durante su detención, Víctor Jara Martínez fue reconocido por el personal militar instalado al interior del Estadio Chile, siendo separado del resto de los prisioneros para ser llevado a otras dependencias ubicadas en los camerines, ocupadas como salas de interrogatorios y apremios, donde fuera agredido físicamente en forma permanente por varios oficiales. E.
que entre los días 13 y 16 de septiembre de 1973 se desarrollaron interrogatorios a detenidos al interior del Estadio Chile sin que ellos obedecieran a procedimientos judiciales y o administrativos previos, algunos de los cuales fueron practicados por personal de la Segunda Fiscalía Militar de la época y entre otros fue interrogado Víctor Lidio Jara Jiménez, F., que el día 16 de septiembre de 1973 se procedió al traslado de todos los detenidos del Estadio Chile con excepción de Víctor Lidio Jara Martínez y de Litré Quiroga Carvajal, oportunidad en que se dio muerte a Víctor Lidio Jara Martínez, hecho que se produjo a consecuencia de al menos 44 impactos de bala, según se precisa en el respectivo informe de autopsia. La G. G. Que el cadáver de Víctor Lidio Jara Martínez, junto con los cadáveres de otras 3 personas más, fue encontrado por pobladores en los días posteriores en las inmediaciones del cementerio metropolitano en un terreno baldío cercano a la línea férrea, con signos evidentes de haber recibido golpes en el cuerpo y los impactos de bala detallados en el informe de la autopsia. El programa de televisión En la Mira transmitió en mayo del 2012 un notable reportaje realizado por los periodistas Luis Narváez y Pedro Azúcar, quien mató a Víctor Jara y el que por su gran valor documental pasó a formar parte del autor de Procesamiento. En una entrevista de este documental, Barrientos negó los hechos, afirmando que él nunca ha estado en el estado de Chile, no conocía el Estadio Chile y no sabía lo que era el cantante Jara. Entierro y homenaje. Finalizados los estudios forenses en noviembre de 2009, se realizó un homenaje del 3 al 5 de diciembre, permaneciendo los restos mortales del artista en la sede de la Fundación Víctor Jara. Fue sepultado en el Cementerio General Santiago de Chile, acompañado por más de 12.000 personas, a diferencia del entierro casi clandestino en 1973. El sepelio del 5 de diciembre del 2009, 36 años después de su asesinato, fue abierto y público. El homenaje y entierro, según Gloria Conning, directora ejecutiva de la Fundación Víctor Jara, constituyeron una demanda de verdad y justicia para el artista y para todos los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de Chile. Reconocimientos póstumos. El 22 de septiembre de 1973, días después del asesinato de Víctor Jara, el astrónomo y astrofísico soviético Nicolás Stepanovich Chernin, en la ciudad científica de Nautnil, Crimea, bautizó como Víctor Jara a un asteroide del principal descubierto por él. En un listado elaborado por la reconocida revista Rolling Stone, publicado el 3 de junio de 2013, se nombra a Víctor Jara como uno de los 15 rebeldes del rock and roll, siendo el único latinoamericano en integrar la lista. Una goleta de pesca construida en 1917 en Dinamarca cambió su nombre por el del cantautor. Navegar en eventos sociales y culturales, y cuando no está en alta mar está situada en el Museo del Puerto de Lübeck, Alemania. Teatro Víctor Jara, situada en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, provincia de Las Palmas, España. El Teatro Víctor Jara fue inaugurado en abril de 1989 y está situado en la calle Víctor Jara. Se construyó con la finalidad de ofrecer a los ciudadanos un amplio abanico de expresiones artísticas y culturales, ofrecer un espacio de exposición para atender las demandas de los colectivos sociales, donde pueden ofrecer a la población sus trabajos en los diferentes campos de la cultura, música, teatro, fin de curso, carnaval,— Navidad y otros eventos. Obras relacionadas con Víctor Jara:
placa en Barcelona en homenaje a Jara. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Víctor Jara ha inspirado a múltiples artistas hispanohablantes, contemporáneos y en particular a músicos. Un ejemplo de ello es la carta póstuma del cantautor chileno Ángel Parra, de fuerte contenido político referido a los hechos ocurridos en Chile a raíz del golpe de Estado. La carta fue redactada en París en diciembre de 1988, mientras Parra se encontraba en el exilio. Agrupaciones musicales y cantautores de los más diversos estilos han escrito canciones acerca de Víctor Jara o han interpretado sus canciones. Muy importante. La historia así. El cantautor argentino León Gieco lo menciona en su famosa canción Los Salieris de Charlie, de 1992. La canción Matador del grupo argentino Los Fabulosos Cadillac menciona a Jara en parte de su letra. ¿Qué suenan? Son balas, me alcanzan, me atrapan. Resiste Víctor Jara, no calla. El grupo de punk británico The Clash lo menciona en la canción Washington Bullets, perteneciente a su disco Sandinista 1980. El segundo verso de la letra dice: Please remember Víctor Jara on Santiago Stadium. Es verdad. Those Washington Bullets again. Asimismo, la banda de rock irlandesa U2 lo menciona en su canción One Tree Hill del disco de Joshua Tree 1987, donde se escucha: Jara cantó su canción, fue un arma en las manos del amor. Tú sabes que su sangre aún grita desde la tierra. También reciben su nombre distintas edificaciones a lo largo de Chile, entre ellas la más simbólica y relevante, que es el estadio donde fue asesinado, que actualmente lleva su nombre, Víctor Jara. Desde el año 1993, la Fundación Víctor Jara, una organización sin fines de lucro, se ha hecho cargo de los derechos de autor de Víctor para organizar y difundir de manera apropiada y artísticamente válida los distintos trabajos del director y cantautor, ya sea por iniciativa propia o por iniciativa de terceros, como el Galpón Víctor Jara, un centro artístico cultural ubicado en Santiago Centro. El Teatro del municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, España, recibió el nombre de Víctor Jara, en honor al cantautor chileno. En 2013, la compañía de teatro La Otra Zapatilla de Concepción estrena la obra Víctor, un canto para alcanzar las estrellas, ganadora del premio Ceres a Mejor Obra del Teatro, y luego participa en el Festival Santiago a 1000. En 2014, el grupo puertorriqueño Calle 13 lo menciona en su canción El Aguante. Aguantamos la muerte de Lennon y la de Víctor Jara. Las historias anónimas tras la muerte de Víctor Jara. Recién en 1990, la Comisión Rettig determinó que el autor de Te Recuerdo Amanda, canción en honor a su mamá, fue acribillado con 44 disparos junto al director de la empresa de ferrocarriles del Estado. Había sido detenido el mismo 11 de septiembre de 1973 en la ex Universidad Técnica del Estado. Pocas horas antes de su asesinato, Jara escribió su último manuscrito, conocido como Estadio Chile. Lo hizo aprovechando un momento en el que el resto de los detenidos escribía mensajes de supervivencia a sus familiares. Cuando estábamos en eso, Víctor me pidió la libreta que yo tenía. Se puso a escribir, pero de pronto llegaron 2 conscriptos, se lo llevaron y fue la última vez que lo vimos. Ahí soltó las hojas y yo me quedé con ellas, contó a La Tercera Boris Navia, abogado y ex jefe del Departamento de Personal de la UTE. El rescate de la célebre última composición del artista significó toda una operación que incluyó un par de copias redactadas en cajetillas de cigarrillos y terminó llegando a manos del fallecido periodista Camilo Taufik y de algunas esposas de los músicos de Quilapayún, que llevaron el texto al exilio europeo camuflado en una cápsula de remedio. El año pasado, el documental Víctor Jara, número 2547 de la directora Elvira Díaz, permitió conocer a otro héroe anónimo de este caso, Héctor Herrera, el hombre que identificó y ayudó a sepultar al músico.
luego que sus restos fueran arrojados a unos matorrales en los alrededores del cementerio metropolitano el 19 de septiembre de 1973. Así evitó que el cantautor quedara como un detenido desaparecido. Herrera, un antiguo funcionario del Instituto Médico Legal, reconoció los restos del cantautor y fue de manera clandestina a la casa de Joan Turner para decirle que su marido estaba allá. Luego la ayudó a enterrarlo en el cementerio central. Los vecinos de la calle Clotario Blest en Lo Espejo también tuvieron una participación clave en las horas posteriores a que el cuerpo de Jara fuera arrojado allí, como Mónica Salinas, quien incluso se atrevió a declarar ante la justicia y fue la primera testigo ocular en la identificación de los restos, evitando que el autor de Luchín fuera un NN más en Chile. Diversas organizaciones lograron que ese rincón, que por años funcionó como memorial, fuera reconocido por el Estado como un monumento nacional en la categoría de sitio histórico. El asesinato de Víctor Jara es simplemente monstruoso, uno de los más crueles de los cometidos en los días siguientes al golpe, cuando la represión de las tropas era salvaje y desorganizada. Ya llegaría la DINA en 1974 a organizarla y sistematizarla, pero por el momento el terror estaba a cargo fundamentalmente de los efectivos del ejército. En su fallo de diciembre pasado, el ministro en visita, Miguel Vázquez Plaza, fijó el 16 de septiembre de 1973 como la fecha del homicidio de Víctor Jara en el entonces Estadio Chile, pero los detenidos que fueron trasladados al Nacional el 15 reconocieron el cadáver acribillado del artista cuando lo sacaban del recinto a punta de culatazos. Estaba en una pila de entre 30 a 40 víctimas fusiladas, todas cubiertas de polvo blanco, al parecer cal. Lo concreto es que el cuerpo de Jara fue retirado del primer campo de concentración del golpe en la madrugada del 16 y arrojado en un sitio Erlazo, aledaño al cementerio metropolitano, donde unas pobladoras lo encontraron el 18. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Aquí termina. O si no, yo lo leo. Cantaría en acto trascendental de Allende. En la mañana del 11 de septiembre de 1973, Víctor Lidio Jara Martínez tenía planificado cantar en un acto de Salvador Allende en el campus de la Universidad Técnica del Estado, donde el presidente pensaba llamar a un plebiscito para que el pueblo decidiera si seguía o no en el poder. El acto estaba fijado para 12 horas. Víctor Jara llegó a las 11 con su guitarra y los organizadores del acto de Allende le preguntaron si no sabía lo que estaba pasando. Claro que sé, pero oí por la radio Magallanes que había que ir a sus puestos de trabajo. Bueno, yo voy a trabajar acá y acá estoy, respondió el cantautor, que también era director teatral de la UTE. Tenía 40 años. Tras el toque de queda de las 2 de la tarde, cerca de 600 académicos, estudiantes y funcionarios, incluidos Jara, decidieron quedarse. En la madrugada del 12, los militares asaltaron a balazos la UTE y a punta de metralletas sacaron del campus a los detenidos. Los subieron a golpes a buses de la locomoción colectiva y los llevaron al Estadio Chile. Lo reconocieron y se ensañaron con él. De acuerdo a un artículo publicado por La Nación sobre la base de los expedientes del caso, un oficial de lentes oscuros y en tenida de guerra, cara pintada, metralleta terciada, granadas colgando en su pecho, pistola y cuchillo corvo en el cinturón, reconoció al cantante popular y se ensañó con él. Lo llamaban el príncipe por sus ademanes soberbios. Según el relato del abogado Boris Navia, también detenido el oficial que lo reconoció, lo golpeaba una y otra vez en el cuerpo, la cabeza, descargando con furia las patadas. Casi le estalla un ojo. Nunca olvidaré el ruido de esa bota en las costillas. Víctor sonreía, él siempre sonreía, tenía un rostro sonriente y eso descomponía al facho. De repente el oficial desenfundó la pistola, pensó que lo iba a matar,
Pensé que lo iba a matar, siguió golpeándolo con el cañón del arma, le rompió la cabeza y el rostro de Víctor quedó cubierto por la sangre que bajaba desde su frente. Otro de los detenidos, el periodista Sergio Gutiérrez, contó que el artista tenía numerosos hematomas en los pómulos, se notaba pálido, muy débil, su mirada estaba perdida, apenas se pudo reconocerlo, lo saludó y le preguntó cómo estaba, a lo que Víctor Jara le respondió: mira mis manos, me la machacaron para que nunca volviera a tocar la guitarra. Gutiérrez recordó que sus manos, esas milagrosas manos cuyos dedos deleitaban a millares de trabajadores e intelectuales al pulsar las cuerdas de la guitarra para acompañar sus canciones de protesta y de esperanza, ya no eran tales. Estaban hinchadas y parecían tener un solo dedo, gordo y recubierto de sangre. Las pocas uñas que le quedaban estaban negras en su totalidad, eran las manos más golpeadas que había visto en mi vida. Últimos momentos antes de ser acribillado. Terminamos con lo siguiente. José Paredes, exconscripto procesado en el 2009 como integrante de grupos militares que fusiló al cantautor, declaró que cuando fueron trasladados alrededor de 15 detenidos a un camarín del subterráneo, entre ellos Víctor Jara y Litter Quiroga, el director de Gendarmería, detrás de ellos llegó el teniente Nelson Haas y un subteniente a cargo de los conscriptos. El subteniente comenzó a jugar a la ruleta rusa con su revólver apoyado en la sien del cantautor, hasta que salió el primer tiro mortal que impactó en la cabeza. El exconscripto, ya fallecido, añadió que el cuerpo de Víctor Jara cayó al suelo de costado y comenzó a convulsionar. Enseguida, el subteniente ordenó a los conscriptos que se encontraban en el lugar que descargaran ráfagas de fusiles en el cuerpo del artista. En total recibió 44 impactos. Después de ser hallado a un costado del cementerio metropolitano, el cuerpo de Víctor Jara fue llevado al entonces Instituto Médico Legal, donde un trabajador de militancia comunista lo reconoció y avisó a su esposa John Turner antes de que le sepultaran en su fosa común. Su compañera y sus dos hijas pequeñas lo enterraron silenciosamente en un humilde nicho del cementerio central. En diciembre de 2004, 31 años de su muerte, el magistrado del Quinto Juzgado de Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, emitió una resolución donde por primera vez los tribunales se acercan a la esquiva verdad y esbozan parte de lo ocurrido con el cantautor popular. El magistrado sometió a proceso al teniente coronel en retiro Mario Manrique Bravo como autor intelectual del homicidio calificado de Víctor Jara. Pese al optimismo por alcanzar nuevos avances en el proceso judicial, el caso tuvo un revés. En mayo de 2008, el ministro de Fuero, Juan Belmar, integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había asumido el caso, cerró el sumario, fase indagatoria, con solo un procesado, el ya señalado comandante Manríquez. A comienzos de enero de 2012, la Corte Suprema redistribuyó diversas causas de violaciones a los derechos humanos y el caso quedó en manos del ministro de Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza. El 28 de diciembre pasado, el juez sometió a proceso a los militares en retiro Hugo Sánchez Marmonte y Pedro Barrientos Núñez como autores materiales del homicidio calificado. Junto con ellos, encausó a los también miembros del ejército Roberto Sauper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mansell, Luis Bethke Wolf y Jorge Eduardo Smith Gumucio, cómplices del brutal crimen. Finalmente, el ministro emitió orden de captura internacional contra el general Pedro Barrientos Núñez, que hasta el momento no se ha hecho efectiva. Así terminamos el homenaje a Víctor Jara, quien, a pesar de los 44 disparos y todos los golpes que le dieron, sigue vivo. Ellos creen que lo mataron. No, señor. Está vivo y glorioso y vive en nuestros corazones. Seguimos adelante con la tertulia del Bosque de las Heliconias. ¿Qué tiene para hoy doña Berenice? A ver, vamos. Démosle aquí. Voy a cederle la palabra aquí. Al patriarca, nuestro patriarca. Voy a leer un poema. Sí. Llama Súplica. Dice así:
Cuando el amor triunfa y goza las glorias ciertas de verse correspondido, no hay nada que tanto pavor infunda al ánimo como el pensamiento de la muerte. Tal es la idea dominante en el hermoso soneto que va a continuación, el cual es obra de Lupercio Leonardo de Argensola, poeta español, nacido en Barbastro en 1559 y muerto en Nápoles, Italia, en 1613. Imagen espantosa de la muerte. Sueño cruel, no turbe más mi pecho, mostrándome cortado el nudo estrecho, consuelo solo de mi adversa suerte. Busca de algún tirano el muro fuerte, de jaspe las paredes, de oro el techo, o el rico avaro en el angosto lecho, haz que, temblando, con sudor despierte. El uno ve al popular tumulto romper con furia las barradas puertas, o al sobornado siervo el hierro oculto. El otro sus riquezas descubiertas, con llave falsa o con violento insulto, y déjale al amor sus glorias ciertas. Muy lindo. Muy bonito poema. Sí, hermoso. Sergio, hijo. Pero, patriarca, llenen los oídos de su poesía, de La Negra de Quinamayo. Hágale, patriarca. Bien pueda. La Negra de Quinamayo. Del otro lado del río Quinamayo, vive la negra más linda que el mismo sol. Se baña al atardecer cuando allá canta el tres pies, y es lindo su cuerpecito, de la cabeza a sus pies. Negrito, me dice ella, vamos a sabaletear, y le contesto muy quedo, yo quiero verte bañarte con las estrellas y con la luna también, y mirar tus lindos ojos hasta el amanecer. Negra linda, negra linda se va a bañar, acompaña de la luna que ya comienza a brillar. La luna se le ocultó detrás de un gualanday y al reflejarse en el río se zambulló presurosa para poderla besar. Uy, qué linda. Muy bonito. Me gusta muchísimo esa poesía de su autoría. Bueno, aquí para los cibernautas que deben estar un poquito cansados con nuestra intervención. Esta poesía, Temores. Sentí el fuego de tu cuerpo en tus manos, avasallando mis manos. Sentí tu inquietud amorosa en tu voz ansiosa. Todos los fantasmas se juntaron, todos los recuerdos afloraron, los miedos me llegaron, las dudas me turbaron, los años me cercaron. Abrí mi puerta y sentí tu cercanía, le di paso al tiempo en el silencio para dejar historias conmovidas. Cubrí mi cuerpo con la lluvia sostenida, borrando los fantasmas de mis vidas. Bueno, a ver muy qué hermoso. tiene para nosotros Sergio Junior. Esto es un escrito de un poeta, Emmanuel, en el periódico Expresión Estudiantil de la institución educativa Limbania Velasco. Se llama Utopía. Ya no puedo hablar, decir ni contar o escribir libremente el acontecer diario, porque el peligro acecha. Quizás estaba soñando y guardaba la esperanza que la violencia, la guerra y los conflictos hubieran pasado, pero la realidad es que la vida sigue siendo cruel y dura y se necesita tener mucha coraza y sabiduría para enfrentar y resolver los dilemas de la vida. El miedo me amedranta y la tristeza me acongoja, ya no hay tregua para descansar, el trabajo no da tiempo, hay que pensar y tomar decisiones en el camino. Estas son las consecuencias de la guerra y la lucha por el poder.
Hay que ser cuidadosos con quién se habla, con quién se anda, con quién se comparte el amor, un trabajo y la comida. Hay que conocer muy bien lo que se va a querer para evitar la tragedia. Lo problemático es que ya no sobra tiempo para mí, para ti ni para nadie. Es la prisa del mundo de hoy que solo nos deja el recuerdo y el olvido de lo que fuimos. En Manuel. Muy bonito. Bueno, entonces aquí hay otra poesía de mi autoría, Necesito de ti. Amigo, no te alcanzo, mis sentires no te llegan, te busco y no te encuentro, camino por mi senda. Tu vecindad necesito, amigo, en mi laberinto me he perdido, tus palabras son mi mejor cosecha, mis mejores flores, mi mejor abrigo. Sediente estoy de ti como el agua la tierra, abóname por dentro, estréchame por fuera, alcánzame y sedúceme como el rayo a la arboleda. Desvanece mis paradigmas para entregar mis insignias, para entregar mis banderas. Muy bonito. Bueno. A ver, patriarca, Don Sergio. ¿con qué nos va? Va a leerle un poema. Este se llama Los ratones. Los ratones. Esta graciosa e intencionada composición es del poeta español Lope de Vega, de Vega. Los ratones. Juntáronse los ratones para librarse del gato y después de un largo rato de disputa y opiniones dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él guardarse mejor podrían. Salió un ratón barbicano, colilargo, hociquerromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al Senado romano, después de hablar culto un rato, ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Hace años no oíamos eso. Ajá. Hermoso, es una joya. Y eso es pan diario. Todos quieren comer el pan por mano ajena. Sergio, hijo. No, sigue Berenice. Doña Berenice. Bueno, hagámosle a ver. Huellas en mí. Te amaré aunque mis días sean noches y la esperanza se pierda. Te amaré aunque el camino se atasque y la distancia crezca. Te amaré aunque tus sueños sean otros y las quimeras te alejen. Te amaré aunque un día me arrepienta y al otro me someta. Te amaré aunque estés o no estés y tu imagen se diluya en el volver. Te amaré aunque no viva en tu recuerdo y mi corazón olvide. Te amaré por la vida que me diste en tan poco tiempo. Solo sé que te amaré por la huella que dejaste. Namaste. Muy bonito. Bueno. Ahora, ¿qué nos tiene, don Sergio? A ver, mientras don Sergio... allá. Cuéntame. No, hágale. Tranquilo. Sí. Un poema se llama El romance de la niña negra, de un poeta argentino, Luis Aina. Toda de blanco vestida, se encuentra la niña negra un erguido moño blanco y collares de cuentas rojas a su cuello daban vueltas. Las otras niñas del barrio jugaban en la vereda, las otras niñas del barrio nunca jugaban con ella. Toda de blanco, almidonada y compuesta, en un silencio sin lágrimas lloraba la niña negra. Toda de blanco, almidonada y compuesta, en su féretro
de pino reposa la niña negra. A la presencia de Dios, un ángel blanco la lleva. La niña negra no sabe si va a estar triste o contenta. Dios la mira dulcemente, le acaricia la cabeza y un lindo par de alas blancas a sus espaldas sujeta. Los dientes de mazamorra brillan en la niña negra. Dios llama a todos sus ángeles y les dice, jugá con ella. Muy bonito. Bueno, aquí tengo una pequeña poesía. Dice, grita Santiaguito. Santiaguito es un niño. Dice, soy vida. La vida está en mí, en mis ojitos traviesos, en mi sonrisa chiquita, en mi morder ansioso, en mis gritos de alivio, en mi palabra cortica, en mis manos toconas, en mis piececitos despiertos. Soy feliz, no lo olvidéis, la vida está en mí. Muy bien. Estamos transmitiendo desde Radio Proclama Santander de Quilichao. Es muy sencillo sintonizarnos. La primera emisora cibernéutica del norte del Cauca. Digite www.proclamadelcauca.com.co. Bueno. En el link archivos y luego busque Tertulia Bosque a las Heliconias y ahí nos escucha. Aquí tengo otra poesía, sí, juvenil. Dice, florecita esplendorosa, violetica sencillita, la más tierna de las flores, de muchísimos colores te vistes en días de esplendores, con disimulo te asomas entre el matorral latente que te cubre de cariños en tus centros amarillos. Saca tu canutillo, florecita esplendorosa, eres linda y muy garbosa, mensajera de los dioses, florecita, la más hermosa. Muy bonito. Don Sergio, ¿con qué se viene ahora? ¿Será como un poema? De poeta español José Selgas, el sauce y el ciprés. Cuando a las puertas de la noche umbría, dejando el prado y la floresta amena, la tarde melancólica y serena su misterioso manto recogía. Un macilento sauce se mecía para dar alivio a su constante pena, y con voz suave de murmullo llena, al son del viento murmurar se oía. Triste nací, mas en el mundo moran seres felices que el penoso duelo, el llanto ocultan y la tristeza ignoran, dijo, y sus ramas esparció en el suelo. Dichosos hay los que en la tierra lloran, le contestó un ciprés mirando al cielo. Muy bonito. Doña Berenice. A ver, como que estamos en un mano a mano. ¿Ya? A ver. Amor a la vida. Yo no hago ni prosa, ni versos, ni comparendos. Yo siento la vida, amo el verso, amo una hoja que cae en huida, amo el viento que agita mi testa, amo el nido que extraña momentos. Yo formo figuras, arranco del alma palabras no dichas, me meto en la esencia del agua dormida, transfiero y fecundo semillas de ideas. Yo amo la vida. Muy bonito. Seguimos.
Bueno, así Entonces, ¿finalizamos ya o...? vamos a finalizar con un poema de doña Berenice. Dudas. La soledad aprisiona el pensamiento sibilino, que me quedó un día abrigado en el camino. Sin sal y sin pimienta, amoroso y desolado, se convirtió en luz de luna, en sombra de lo incierto, en duda clandestina de un pensamiento cierto. Entre olores y colores del mirar de las estrellas, mi pensamiento en penumbras no quiere vivir con ellas. Acorralado se encuentra viviendo la estrella negra, sin esperanzas ni juicios, solo con la duda y las condenas. Muy bien, Berenice. Así le damos fin a la emisión del programa La Tertulia del Bosque de las Heliconias del día de hoy. Agradecemos a don Alfonso Luna Heller y su emisora Radio Proclama, a Fabio Enrique Holguín Marriaga, nuestro director, a don Sergio Vanguero, nuestro querido patriarca, Sergio Junior, doña Berenice Henao y quien les habla, Luis Gerardo Bolaños. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.